A altas horas de la noche, la cabina de primera clase aterriza en el Aeropuerto Internacional de Miami después de un vuelo salvaje desde Chicago. Marcus Tate, un hombre negro con una chaqueta de cuero desgastada, se tambalea. Victor Langston, un hombre de negocios blanco y presumido, se encuentra magullado mientras agarra una tarjeta de embarque rota. Con un traje impecable sigue sonriendo como si lo fuera, aunque sus ojos delatan un destello de miedo. Los pasajeros hablan de una escena en pleno vuelo. Lo que comenzó como un insulto sarcástico explotó en una experiencia brutal. Marcus apenas sobrevivió, desenmascarando una verdad que dejará a Víctor con una sombra para siempre. ¿Qué sucedió realmente allí arriba? Antes de sumergirnos, déjanos saber desde dónde estás mirando si estás de pie. Justicia contra el prejuicio. Dale me gusta y suscríbete para más historias apasionantes como, en esta ocasión, el sol de la tarde brillaba sobre el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, proyectando largas sombras sobre una terminal extensa, donde los viajeros se apresuraban a pasar por las filas de seguridad y se dirigían hacia las puertas con la urgencia de una ciudad que nunca se detuvo. Marcus Tate, un hombre negro fibroso de unos 35 años con una intensidad tranquila grabada en las características, navegaron por el caos con paso firme con su desgastada chaqueta de cuero. Colgaba suelto sobre una camiseta gris, descolorida combinada con jeans oscuros que tenían las tenues manchas de aceite, de motor de años. Pasado bajo el capó de los coches, en su mano izquierda sostenía una tarjeta de embarque de primera clase. La tinta crujiente contra el papel, un pequeño triunfo que había ganado después de años de esfuerzo como mecánico convertido en empresario. Para el propietario, esto no fue solo un vuelo a Miami, fue un hito, un momento raro. Sentarse entre la élite a la que se había abierto camino hasta unirse, y llevaba ese orgullo en la postura de sus hombros mientras al acercarse a la puerta B12, el zumbido de la terminal se desvaneció en un zumbido sordo a medida que avanzaba. Le entregó su pase a la gente de la puerta, una joven con una cola de caballo apretada, que le dedicó una rápida sonrisa antes de saludar. Él, a través de él, subió al puente de embarque, el aire fresco le golpeó la cara, y por un fugaz segundo se dejó llevar. Me imaginé hundiéndome en ese lujoso asiento de primera clase, con una bebida fría en la mano. El mundo de abajo se encogía, pero esa pieza se rompió en el momento en que Victor Langston entró en escena. Victor, una imponente figura de unos 40 años, arrasó. Entró en la zona de la puerta como si fuera suyo, con su traje gris a medida, abrazando su amplia figura con la precisión de un hombre que no escatimó en gastos en cuanto a apariencias. Su cabello entrecano estaba peinado hacia atrás y un reloj de oro brillaba en su muñeca, captando la luz fluorescente mientras arrastraba una elegante maleta con ruedas detrás de él, un magnate inmobiliario con una reputación de arrasar con todo lo que se cruzaba en su camino. Víctor prosperó gracias al poder que tenía. La riqueza le otorgaba y la primera clase no era solo un beneficio, era su derecho de nacimiento. Vio a Marcus adelante en el embarque. Entrecerró los ojos al ver la chaqueta, los vaqueros, las zapatillas desgastadas en las puntas, y sus labios se curvaron en una mueca. Una leve mueca de desprecio. Un reflejo perfeccionado por años de evaluar a cualquiera que no encajara en su molde. De éxito cuando el agente de la puerta llamó a los pasajeros de primera clase. Víctor pasó junto a una apresurado madre, haciendo malabarismos con 2 niños, sus zapatos de cuero pulido resonando contra las baldosas con un ritmo que gritaba. Derecho llegó al jet bridge justo cuando Marcus subió a bordo y su mirada se fijó en la parte trasera de esa chaqueta de cuero como una depredador marcando presa. Dentro de la cabina Marcus encontró su asiento, justo al lado de la ventana y se deslizó en él, con una exhalación silenciosa. El cojín de cuero se amoldaba a su figura, un austero contrastaba con los duros bancos de su taller de automóviles, en Chicago, y apoyó las manos en los apoyabrazos, dejando pasar el momento. Había construido su cadena de talleres de reparación desde un solo garaje hasta convertirse en un negocio próspero con 15 sucursales. A pesar del sudor y las noches sin dormir, este asiento fue su recompensa y no fue a punto de dejar que alguien atenuara ese brillo. Miró por la ventana hacia la pista, donde los manipuladores de equipaje
Lanzan las maletas a los carros bajo el calor del final del verano, y sus chalecos naranjas brillan al sol. Los motores del avión zumbaron débilmente. Un estruendo bajo que vibró a través del suelo y por un breve instante sintió entonces, intocable. Víctor Langston se sentó en el asiento del pasillo junto a él en 2B. Con un golpe sordo devolvió a Marcus a la realidad. La maleta de Víctor cayó ruidosamente en el compartimento superior, metida con un gruñido, y se ajustó la chaqueta del traje antes de hundirse en la silla, sus rodillas rozando el borde del espacio de Marcus. El aire entre ellos se espesó instantáneamente y se cargó con una fricción tácita cuando los agudos ojos azules de Víctor se posaron en ellos. Marcus nuevamente se detiene, en los puños deshilachados, de sus mangas se encorvan hasta aquí. La voz de Víctor atravesó el ruido de la cabina lo suficientemente fuerte como para hacer girar algunas cabezas en las filas detrás de ellos. Su tono goteaba con burla cada palabra, revestida de una melosa condescendencia que hizo que la mandíbula de Marcus se apretara. Una mujer con un blazer rojo. La mujer de la fila de atrás levantó la vista de su revista y levantó ligeramente las cejas mientras un anciano con barba plateada al otro lado del pasillo. Marcus fingió no escuchar, aunque sus dedos se detuvieron en la pantalla de su teléfono. Mantuvo su mirada hacia adelante, fija en el asiento. De vuelta frente a él, la tarjeta de seguridad guardada cuidadosamente en su bolsillo. Trató con tipos como este antes de inflarse. Trajes que pensaban que el dinero les daba el derecho a juzgar, y había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio era su arma más afilada. Pero Víctor no era del tipo que dejaba pasar el silencio. Se inclinó hacia atrás y cruzó una pierna. Sobre el otro su mastica colgando en la línea de visión de Marcus, y dejó escapar un sonido bajo risa que calificó como papel de lija. Supongo que están dejando entrar a cualquiera en primera clase en estos días. Agregó. La voz sonaba con el volumen justo para asegurar que el golpe diera en el blanco. Marcus se movió en su asiento y giró la cabeza lo suficiente para... Encontró la mirada de Víctor. El rostro del hombre era todo líneas duras y arrogancia. Una sonrisa burlona tirando de la comisura de su boca, como si ya hubiera ganado algún juego al que Marcus no había accedido a jugar. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, mientras la tripulación se preparaba para el despegue, proyectando sobre los rasgos de Víctor un brillo severo que hacía que su presunción fuera aún mayor, más pronunciado. Marcus podía sentir el peso de esas palabras, la suposición de que él no le parecía que su presencia allí fuera algún tipo de fallo en el sistema. Sus dedos se curvaron alrededor del apoyabrazos. El cuero crujió bajo su agarre, pero mantuvo la voz firme cuando finalmente habló. «Pagué por este asiento igual que tú», dijo cada sílaba concisa y deliberada, sus ojos oscuros sosteniendo a Víctor sin pestañear. No fue un desafío, todavía no. Solo un hecho al descubierto, sino la sonrisa burlona de Víctor. Vaciló por una fracción de segundo. Una grieta en su armadura desapareció tan rápido como apareció. Los motores rugieron al cobrar vida, ahogando el parloteo de la cabina mientras el avión rodaba hacia la pista. La vibración resonaba en el interior de Marcus. Huesos. Víctor ajustó sus gemelos, el oro volvió a brillar, y se inclinó más cerca, su codo invadiendo el apoyabrazos compartido, como si estuviera reclamando algo. «Claro que sí», murmuró, ahora en voz baja. Destinado solo para Marcus, aunque el veneno en él era inconfundible. Los estándares están cayendo. Aunque solía ser posible distinguir quién pertenecía aquí, volvió a mirar el atuendo de Marcus y se detuvo en la chaqueta como si fuera una ofensa personal, y luego giró la cabeza para mirar hacia el pasillo desestimando a Marcus como si no era más que una mancha en su mundo pulido. Marcus sintió el calor subir por su pecho. Una quemadura familiar. Lo había aplastado 1000 veces antes, pero se lo tragó y dejó que su mirada volviera a la ventana del avión. Se tambaleó hacia adelante, ganando velocidad, y el horizonte de Chicago se desdibujó en rayas grises y doradas mientras despegaban. Subiendo al cielo, Víctor sacó una tableta delgada de su maletín. La pantalla se iluminó con gráficos de acciones y correos electrónicos, y comenzó a escribir con el enfoque de un hombre que vivía para el control. Marcus lo observó por el rabillo del ojo, notando la forma en que sus dedos se movían con practicada precisión.
Murmuró para sí mismo sobre acuerdos y márgenes como si el resto del mundo fuera solo ruido de fondo. La cabina se acomodó, en un murmullo de conversaciones tranquilas y el tintineo de vasos mientras los auxiliares de vuelo comenzaban sus rondas, pero el espacio entre Marcus y Víctor crujió con algo más agudo, algo vivo. Marcus apoyó la cabeza contra la ventana. El frío cristal lo enraizaba y dejó que su mente se dirigiera a Miami, a la reunión con un proveedor que podría impulsar su negocio aún más. No estaba allí para demostrarle algo a este tipo, se dijo a sí mismo, pero las palabras de Víctor persistieron. Una astilla debajo de su piel y cuando el avión se niveló a 35,000 pies, Marcus supo esto no había terminado. El tipo a su lado no era solo grosero, era una chispa esperando combustible, y Marcus se estaba hundiendo. Sintiendo que el fuego ya comenzaba a prender, afuera las nubes se extendían infinitas y blancas, un mar de algodón, escondido la extensión del medio oeste abajo, pero en el interior el aire se sentía denso como una tormenta, formándose en una botella. La presencia de Víctor fue una espera, un desafío que Marcus no había pedido y las horas que se avecinaban se extendían como un guante para el asistente de vuelo. Se acercó con un carrito, sus tacones resonando suavemente contra la alfombra, y le ofreció a Marcus una sonrisa que parecía un salvavidas en la tensión. Víctor apenas levantó la vista, pero sus dedos se detuvieron en la tableta, inclinando la cabeza lo suficiente para mantenga a Marcus en su visión periférica. El juego había comenzado si Marcus lo quisiera o no, y mientras el avión cruzaba el cielo, las primeras semillas de un enfrentamiento echaron raíces. Tranquilo pero innegable en los lujosos confines de la primera clase, la aeronave cortó el cielo a 35,000 pies. El zumbido de los motores tenían un pulso constante bajo el parloteo de la cabina de primera clase, pero el aire entre Marcus Tate y Victor Langston crujió con algo mucho menos sereno. Marcus estaba sentado rígido junto a la ventana, con los nudillos blancos alrededor del apoyabrazos, mientras miraba la interminable extensión de nubes, cuyos bordes esponjosos brillaban dorados en la luz del día que se desvanecía. Había esperado que ignorar el golpe anterior de Víctor matara la tensión, pero el tipo era como un perro con un hueso royendo. La presencia de Marcus como si fuera una afrenta personal. Víctor se recostó en el asiento del pasillo. Su tableta estaba apoyada sobre su rodilla, y se desplazaba por los correos electrónicos con un movimiento rápido de su dedo. Pero sus ojos seguían moviéndose rápidamente, mirando de lado a Marcus como si fuera un peón en un tablero de ajedrez. Era dueño de las luces de la cabina que zumbaban débilmente en lo alto, proyectando una luz aguda. Las sombras cruzaron el rostro angular de Víctor y Marcus pudo sentir el peso de esa mirada de la puerta, el atrevimiento tácito para reaccionar. ¿Cómo cuánto tiempo pudo este tipo seguir pinchando antes de que algo se rompiera? Víctor se aclaró la garganta con un ruido teatral y fuerte, suficiente para hacer que la mujer del blazer rojo 2 filas atrás volviera a mirar su revista, frunciendo los labios como si olió que se avecinaban problemas. Así que empezó a hablar con una voz fingida y llena de curiosidad. Eso no coincidía con la mueca que tiraba de su boca. ¿Cómo puedes conseguir una semilla aquí? Sorteo benéfico de lotería se inclinó más cerca. Su codo agarró el apoyabrazos por completo, y ahora su gemelo dorado brillando como una burla. Marcus giró la cabeza lentamente y se encontró con la mirada de Víctor. Vio el desafío allí, la suposición de que no podía pertenecer al hombre mayor con la barba plateada. El pasillo se movió. Su teléfono se olvidó. Las orejas se aguzaron esperando la respuesta. Marcus respiró hondo para calmar el calor que subía en su pecho y mantuvo su tono, incluso afilado como una cuchilla. Soy dueño de una cadena de talleres de reparación de automóviles 15. Lugares lo construyeron de la nada, así es como las palabras aterrizaron como un silencio, un trueno. Y por una fracción de segundo la sonrisa de Víctor congeló sus ojos entrecerrándose. Como si recalculara su presa, Marcus sostuvo su mirada firme, dejando que la verdad calara en él. No fue una casualidad. Un ganador de una rifa que se había topado en primera clase, se lo había ganado todo a lo largo de años de nudillos rotos y noches de insomnio. Un solo garaje se convirtió en un imperio que se extendía por el lado sur de Chicago, y más allá, la mandíbula de Víctor se movió como un músculo saltando.
bajo su piel, pero luego soltó una risa corta y áspera rompiendo el momento. «Oh, eso es rico», dijo su voz goteando veneno ahora, folletos de acción afirmativa, ¿eh? Hay que amarlos. El gobierno apoya a los menos afortunados. Hizo un gesto de desdén con la mano. Como si el éxito de Marcus fuera un truco barato y no un esfuerzo, la mujer del blazer hizo una mueca. Mirándolo con una mezcla de lástima e inquietud, el hombre de barba plateada tosió escondiendo una sonrisa burlona detrás de su puño. El pulso de Marcus empezó a latir con fuerza en sus oídos, pero se echó hacia atrás. Cruzó sus brazos sobre su pecho, su chaqueta de cuero crujiendo suavemente. No estaba dispuesto a dejarlo. Este tipo lo incitó a una pelea a gritos a 35,000 pies de altura, pero aún no lo hice. «Consigue limosnas», dijo en voz baja, cortando el sujetador de Víctor como un alambre. «Construí mi vida, ¿qué hiciste?» Heredar la pregunta colgaba allí bruscamente, y cambiando deliberadamente el guión, el rostro de Víctor se sonrojó de un rojo manchado subiendo por su cuello y Marcus captó el destello de algo crudo en sus ojos. Vergüenza tal vez o rabia. Si Marcus hubiera tocado una fibra sensible, ¿podría este elegante traje? En realidad, un mecánico con una chaqueta destartalada lo dejó perplejo. Víctor abrió la boca, luego la cerró de golpe y apretó los dedos alrededor de su tableta hasta que la pantalla se atenuó por inactividad, antes de que el silencio podría extenderse demasiado. Una azafata se acercó a ella, haciendo clic en los tacones contra la alfombra, empujando un carrito. Cargada de bebidas y bocadillos, tenía 20 y tantos años, cabello rubio recogido en un moño elegante, y una etiqueta con su nombre que decía Kelly, en letras negritas. Se detuvo en su fila y su sonrisa se iluminó mientras miraba a Marcus. Primero, «Buenas tardes, señor Tate», dijo con un tono cálido, casi familiar, como si me informaron sobre él antes del despegue. «¿Puedo traerte algo? Agua, algo». El más fuerte Marcus parpadeó, sorprendido por el respeto en su voz y la forma en que ella se detuvo en su nombre y sacudió la cabeza ofreciendo una pequeña sonrisa. «De vuelta, solo agua». «Gracias», asintió vertiéndola con gracia practicada, y le entregó el vaso, sus dedos rozando los de él por una fracción de segundo. Víctor levantó la cabeza de golpe, frunciendo el ceño mientras observaba The Exchange. ¿Por qué era tan amable con este tipo? ¿Qué sabía ella que él no? Kelly se giró hacia Víctor y su sonrisa se enfrió un poco. Profesional pero cortante. «¿Y usted, señor Víctor?», murmuró pidiendo un whisky con la mirada fija en Marcus, que bebía un sorbo de agua y miraba fijamente por la ventana. Ventana de nuevo, fingiendo no notar el escrutinio que la asistente se movía en su carrito, traqueteando por el pasillo, pero la confusión de Víctor persistía como una nube de tormenta que se acumulaba detrás de su mirada. El señor Tate imitó en voz baja, lo suficientemente alto como para que Marcus escuchara su tono teñido de burla. «¿Qué es eso? ¿Sobre sobornar a la tripulación o algo así?» Marcus no mordió el anzuelo manteniendo su enfoque en las nubes, pero la excavación picó otro golpe a su derecho de estar aquí. Víctor no había terminado, aunque se inclinó hacia adelante. Su voz se alzó de nuevo, llevando al otro lado de la cabina. «Estoy totalmente a favor de que la gente experimente un poco de lujo», dijo señalando la chaqueta de Marcus con un movimiento de muñeca. «No todo el mundo está acostumbrado, ya sabes. Hace que las cosas se sientan». Los pasajeros cercanos se alejaron nuevamente, y la mujer en el blazer enterró su rostro. Más profundamente en su revista, el hombre de barba plateada golpeaba su teléfono como si no hubiera escuchado una palabra, pero Marcus lo captó. Las miradas, la incomodidad, ondulando a través de la cabina como una piedra arrojada en aguas tranquilas. Las palabras de Víctor no fueron solo para él, eran una actuación, una humillación pública. Para Marcus como un forastero, ¿hasta dónde llegaría este tipo? Sentí que Superior Marcus dejó el vaso de agua en la bandeja, que tintineó suavemente, y se giró para encarar a Víctor con toda su fuerza. Ojos oscuros ardiendo con un fuego silencioso. «Lo diferente no siempre es algo malo», dijo con voz firme, haciendo eco deliberadamente de la calma antes de un tormenta. «Tal vez eres tú el que está fuera de lugar. Aquí». Víctor parpadeó inclinándose hacia atrás, un poco sorprendido por el empujón. Su sonrisa regresó,
pero ahora era más apretada, menos segura, como una máscara. El resbaladizo Marcus había asestado un golpe no con los puños, sino con palabras exponiendo las grietas en la pulida fachada de Víctor. El ego del chico era un castillo de naipes y Marcus acababa de tirar de él. En el fondo, lo dejaría pasar Víctor o lo doblaría con más fuerza antes de poder responder a Kelly. Reapareció ofreciendo un cálido asentimiento a Marcus, mientras pasaba su mirada fija en Víctor con un dejo de cansancio. Su rostro se oscureció. Sus dedos tamborileaban sobre su tableta, y Marcus supo que este no era el final, si acaso era la chispa, encendiendo una mecha y la explosión estaba por venir. Hola espectadores, ¿qué piensan? Comentario número 1 si estás animando a Marcus por mantenerse firme contra este idiota, o el número 2 si piensas que Víctor está demasiado perdido para aprender algo. Dale me gusta si estás alentando a que la justicia golpee fuerte y aplaste eso. Botón de suscripción para estar al tanto de cada giro de este viaje salvaje. Marcus había trazado una línea, y el orgullo de Víctor no lo dejó sin respuesta. La cabina vibraba con una tensión que se podía saborear, un enfrentamiento elaborando cerveza a 35,000 pies de altura. ¿Quién rompería? Primero al hombre que había construido todo, desde rasguño, o el que pensó que la riqueza lo hacía intocable. ¿Qué pasa cuando un tipo como Víctor es llamado, y el avión está mirando? Quédense ahí porque el siguiente movimiento está a punto de poner este vuelo patas arriba. La cabina zumbaba con el zumbido constante de los motores, mientras el avión volaba a 35,000 pies, cortando un cielo que ahora se oscurecía. Crepúsculo. Las nubes fuera de la ventana de Marcus Tate se tiñeron de vetas púrpuras y naranjas. Marcus se sentó rígidamente en su asiento. El regusto de su último intercambio con Victor Langston, aún amargo en su lengua, había aterrizado un sólido golpeo llamando al privilegio de Víctor, con una precisión que dejó el rostro del empresario enrojecido y su sonrisa temblorosa, pero en la victoria se sentía frágil como un parabrisas roto que se mantiene unido antes del siguiente golpe. Marcus se frotó el pulgar a lo largo del borde de su vaso de agua, la condensación fresca contra su piel, y trató de concentrarse en el horizonte dispuesto. Vuelo pasó sin otra chispa. Pero Víctor no era del tipo que dejaba que un moretón en su ego sanara en silencio. Marcus podía sentirlo en la forma en que el aire se movía cuando los agudos ojos azules de Víctor se dirigieron hacia él, calculando la espera. Al abrir, Víctor se sentó encorvado en el asiento del pasillo con su tableta olvidada en su regazo. La pantalla se oscureció, mientras tamborileaba con los dedos contra el apoyabrazos con un ritmo inquieto. Su mandíbula trabajaba en silencio, masticando las palabras de Marcus. ¿Qué heredaste? La pregunta se había enterrado bajo su piel. Era una astilla que no podía sacar y su escozor alimentaba una rabia latente que había pasado décadas construyendo. Imperio revende propiedades aplastando a los competidores y nadie con una chaqueta. Gracienta se atrevió a insinuar que todo fue entregado. Los labios de Víctor se curvaron en una delgada y peligrosa sonrisa cuando una idea echó raíces. Necesitaba darle la vuelta a esto para ponerlo en su lugar. Marcus regresó a su lugar y supo exactamente cómo su mano se deslizó en la suya. Los dedos del bolsillo del traje se cierran alrededor de un billete crujiente de $50. El papel suave contra con la palma de la mano. Miró alrededor de la cabina y observó a los pasajeros cerca de la mujer. Con el blazer rojo dormitando con su revista Spade sobre el pecho, el hombre de barba plateada absorto en una auriculares de podcast colgando. Nadie los estaba mirando muy de cerca. Perfectos. Marcus sintió el peso del vuelo alargándose durante minutos que se extendían hasta la eternidad mientras la presencia de Víctor se acercaba. A su lado necesitaba un respiro, un momento para respirar lejos del tipo asfixiante, con arrogancia. Se desabrochó el cinturón de seguridad con un suave clic, un sonido apenas audible por encima de los motores, y se puso de pie, estirando las piernas mientras pasaba junto a Víctor hacia el baño en la parte delantera de la cabaña. Víctor no levantó la vista. La cabeza se inclinó hacia abajo como si estuviera perdido en sus pensamientos, pero en el segundo en que Marcus se dio la vuelta, su mano se movió rápida como una serpiente. Me incliné sobre la pequeña bolsa de lona de Marcus, que estaba abierta y guardada debajo del asiento delantero, y deslicé los $50 dentro, acomodándolos. Entre una camisa de repuesto y un cuaderno,
Cerró la cremallera suave y silenciosamente. Luego se enderezó y su sonrisa volvió por completo. Fuerza mientras se reclinaba como si nada hubiera pasado. Marcus desapareció detrás de la cortina que separaba la primera clase de The Gala y no se dio cuenta de la trampa que se estaba preparando cuando Marcus regresó, deslizándose hacia su asiento de ventana con un gruñido, silencioso. Víctor estaba listo. Esperó un momento, dejó que Marcus se acomodara y luego levantó la voz aguda y autoritaria, cortante. A través del murmullo bajo de la cabina, «Disculpe», llamó agitando una mano, hacia Kelly. La azafata que estaba apilando vasos vacíos en su carrito, unas cuantas rows atrás, giró su sonrisa, vacilando al captar el filo de su tono y corriendo sobre sus talones haciendo clic más rápido. «Ahora sí, señor», preguntó deteniéndose junto a Víctor. Sus ojos se dirigieron brevemente a Marcus con un destello de preocupación. Víctor se inclinó hacia adelante y su voz, bajando a un susurro que aún se escuchaba en el escenario, asegurando que los pasajeros cercanos pudieran escuchar cada palabra. «Creo que hay un problema aquí. Este tipo señaló con el pulgar a Marcus y acaba de robar $50 de mi billetera mientras estaba distraída». La cabeza de Marcus se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron cuando la acusación lo golpeó como un rayo, una bofetada, lo que dijo su voz baja pero firme. La incredulidad se filtraba. A través de ella Víctor apretó en su rostro una máscara de indignación, justa aunque sus ojos brillaban con algo más oscuro. «Lo vi, jugando con su bolso justo después de comprobar que mi dinero de bolsillo se ha ido». «Haz los cálculos». La mujer del blazer rojo se agitó, parpadeó y despertó. Su mirada se movió entre los dos hombres mientras el hombre de barba plateada se sacaba un auricular. Kelly frunció el ceño y dudó, sus manos flotando sobre el carro claramente desgarrado. Ella había visto el comportamiento tranquilo de Marcus antes, sintió su tranquila dignidad. Pero la confianza de Víctor, su elegante traje y la autoridad en su voz tenían un peso que ella no podía soportar. «Ignore, señor. Esa es una afirmación seria», dijo ella con tono cauteloso mirando a Marcus. «¿Estás seguro?». Víctor espetó cruzando los brazos con su reloj de oro. «Vuelve a captar la luz. Quiero que revisen su bolso ahora». Marcus se inclinó hacia adelante. Con su ira acelerada, le ardía mientras miraba fijamente a Víctor. «Eso es mentira», dijo su voz subiendo lo suficiente para dibujar más escaleras. «No toqué tu maldita billetera». Pero Víctor solo se encogió de hombros, haciéndose el interesante, su sonrisa apenas oculta. «Pruébalo», dijo asintiendo hacia la bolsa de lona. Kelly se mordió el labio y se puso las manos, temblando ligeramente mientras miraba a Marcus disculpándose, pero acorralado al señor Tate. «Lo siento, pero tengo que comprobar el protocolo». Marcus apretó los puños. Clavó las uñas en las palmas de las manos, pero asintió empujando la bolsa hacia ella con un movimiento brusco. «Adelante, no la encontrarás». Kelly se arrodilló, abrió la cremallera de la bolsa con dedos cuidadosos y rebuscó en ella. Su movimiento era lento como si esperaba no tener nada, pero entonces su mano se detuvo y sacó los $50. Bill lo sostuvo con un vino. La cabina quedó en silencio. El aire estaba cargado de juicio cuando los ojos se volvieron hacia Marcus. La mujer del blazer jadeó suavemente agarrando su revista con más fuerza. Mientras el hombre de barba plateada murmuraba algo típico en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que Marcus lo oyera, Víctor se recostó. Sonrisa burlona rompiéndose en una mueca completa ahora triunfante. «Te lo dijo», dijo su voz suave como la seda. «Supongo que algunas personas no pueden ayudarse a sí mismos». Marcus miró la factura. Su mente corría. Las piezas encajaban demasiado tarde. No la había tomado. Él nunca había visto la billetera de Víctor. Esto era una trampa, y él había entrado directamente en ella. «Espera», dijo Marcus de pie. A mitad de camino, su voz aguda ahora cortando los murmullos que plantó que yo no toqué nada, pero el daño ya estaba hecho. Los rostros de los pasajeros se endurecieron. Los susurros se hacían cada vez más fuertes, un coro de dudas y desdén. Kelly se quedó agarrando el billete. Sus ojos se movían entre Marcus y Víctor. «Tendré que informar esto», dijo con voz pequeña y disculpándose. «Señor Tate, necesito tu identificación. Seguridad se encargará cuando aterricemos». El estómago de Marcus dio un vuelco.
Un sudor frío le picaba la piel mientras sacaba su billetera del bolsillo y le entregaba su licencia de conducir con un mano que no temblaba aunque por dentro estaba furioso. Víctor observó su sonrisa ensanchándose saboreando el momento, mientras Kelly tomaba la identificación y garabateaba algo en un bloc de notas. Su bolígrafo rascaba como una muerte. Clavo, eso es ridículo, dijo Marcus. Dijo con su voz firme pero cargada de furia, creyéndole a él antes que a mí, por lo que su traje Kelly se estremeció, evitando su. La miró y dio un paso atrás agarrando la identificación como si le quemara. No es mi decisión, murmuró mientras se retiraba por el pasillo hacia la cocina, dejando a Marcus expuesto bajo el peso de una docena de escaleras acusadoras. Víctor rió entre dientes con aire de suficiencia mientras se ajustaba los gemelos con un gesto elegante. Se quedó en el autobús. Murmuró solo para Marcus, su voz goteaba veneno. Esto es lo que pasa cuando llegas demasiado alto. La mujer del blazer meneó la cabeza y le susurró a su compañera de asiento mientras el hombre de barba plateada se volvió a colocar el auricular y despidió a Marcus por completo. Marcus se hundió en su asiento. Su respiración era superficial. Su mente daba vueltas. Había ganado antes. Apagó a Víctor. Con unas palabras cortantes, pero ahora, que la victoria era Ashel 50 en su bolsa. Los pasajeros miran con recelo la tripulación y todo se acumula como ladrillos aplastándose. El orgullo que había llevado en este vuelo se le había escapado. Se quedó mirando el billete, que Kelly aún agarraba en su mano mientras ella desaparecía, detrás de él. La cortina, sabiendo que no se trataba solo de dinero, se trataba de poder sobre Víctor. Necesitaba demostrar que Marcus no pertenecía al lugar y que había jugado a la perfección en el avión. Se sacudió ligeramente una bolsa de turbulencia que sacudió los compartimentos superiores y Marcus agarró el apoyabrazos con los nudillos, blanqueando. De nuevo no era un ladrón, pero lo habían convertido en uno y aterrizando en Miami estaba empezando a sentir que estaba cayendo en una trampa. Víctor había cambiado el guión y Marcus era el que sangraba por ello ahora. La cabina de primera clase a 35,000 pies se sentía como una olla a presión, el aire cargado de sospecha mientras el avión trazaba su curso. Camino a través del cielo nocturno hacia Miami, Marcus Tate estaba sentado pegado al asiento de su ventana, con el pecho apretado por el peso de la mentira de Víctor Langston, presionándolo como una losa de concreto. El billete de 50 Kelly había sacado de su bolso de mano, el que todavía colgaba en su mano mientras desaparecía detrás de la cortina de la cocina, dejando a Marcus solo bajo un foco de miradas y susurros. Su licencia de conducir había desaparecido. Lo metió en su bloc de notas y con él se fue el último vestigio de dignidad que había llevado en este vuelo. Miró las nubes. Fuera de sus bordes, ahora tragados por la oscuridad, un tenue brillo de luz de luna rebotando en sus picos. Pero la vista no se ofreció escape de la tormenta que se avecinaba dentro de la cabaña. Víctor descansaba junto a él, su victoria grabada en la perezosa extensión de sus piernas, su zapato lustrado golpeando un ritmo lento y provocador contra él. La noticia del robo se extendió rápidamente, extendiéndose por las filas como un reguero de pólvora. A través de la hierba seca, la mujer del blazer rojo, ahora completamente despierta, se inclinó sobre el pasillo hacia su compañero de asiento, un hombre calvo con un camisa de golf, su voz un silencioso zumbido de indignación. «¿Puedes creerlo ahora mismo? Primera clase», dijo. Sus ojos se clavaron en Marcus con una mezcla de desprecio y miedo. Apretando su bolso con más fuerza como si fuera a abalanzarse sobre él, el hombre de barba plateada que estaba frente a ellos olvidó el auricular del podcast y le lanzó a Marcus una mirada que podría haber cuajado la leche. Sus labios se curvaron mientras murmuró típico lo suficientemente fuerte como para picar. Marcus captó la palabra. Sintió que se alojaba en sus entrañas. Eran como un trozo de cristal, pero mantuvo su rostro quieto, su mandíbula cerrada, negándose a darles la reacción que ellos querían. Quería que Víctor se empapara de su sonrisa, que se ensanchaba mientras se inclinaba hacia atrás con los brazos cruzados. Sobre su pecho, con su reloj de oro brillando como un trofeo, inclinó la cabeza hacia la pareja que estaba en la fila delante de él. Jubilados y polos pastel a juego que habían estado bebiendo vino antes del drama, se desplegó. «Ustedes vean», que dijo con voz suave invitándolos a su triunfo.
Supongo que nunca sabes con quién estás sentado estos días. La mujer giró su cabello plateado captando la luz y le ofreció a Víctor un fuerte asentimiento de aprobación. Sus ojos se deslizaron más allá de Marcus como si fuera invisible. Su esposo rió entre dientes. Su vaso en un brindis simulado. Menos mal que lo atrapaste, dijo con un tono goteando. Con camaradería, Víctor sonrió disfrutando de su aprobación y le lanzó a Marcus una mirada de reojo. Sus ojos brillaban con un depredador glee. Marcus se movió en su asiento, el cuero crujiendo bajo él, con las manos apretadas en puños sobre su regazo. Quería ponerse de pie para gritar que era una trampa que Víctor había plantado el dinero. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, ahogadas por la comprensión de que allí nadie le creería. La cabaña se había vuelto loca. Los pasajeros se enfrentan a una galería de juicios, sus susurros tejiendo una narrativa que no pudo deshacer. Él atrapó un destello de movimiento cuando una adolescente, 3 filas atrás, se asomó por encima de su asiento con su teléfono apuntando sutilmente hacia él, mientras lo filmaba o tomara una foto. Con sus labios fruncidos en una sonrisa burlona, el chico, a su lado un chico flacucho con una sudadera, con capucha, se inclinó y susurró algo que la hizo reír. Sus ojos se dirigieron a Marcus como si él fuera el entretenimiento de la noche hizo que el calor en su pecho se encendiera con una mezcla de rabia y vergüenza. Pero lo obligó a bajar, mirando la bandeja que tenía frente a él. Su superficie estaba rayada y opaca. Kelly reapareció. La galera, sus pasos más lentos, ahora su rostro era una máscara de incomodidad mientras se acercaba a su fila. Sostenía la identificación de Marcus, entre sus dedos metieron su bloc de notas bajo el brazo y se detuvieron justo antes de llegar a Víctor. Evitando la mirada de Marcus, señor Tate, dijo con voz entrecortada, profesional muy lejos de la calidez que había mostrado antes. He informado de esto a el capitán de seguridad. Nos recibirá cuando aterricemos. Hasta entonces, por favor, compórtense según las palabras. Aterrizó como una bofetada fuerte y fría, y la cabeza de Marcus se levantó bruscamente. Sus ojos se clavaron en los de ella. Repitió su voz. A altas horas de la noche, la cabina de primera clase aterriza en el Aeropuerto Internacional de Miami después de un vuelo salvaje desde Chicago. Marcus Tate, un hombre negro con una chaqueta de cuero desgastada, se tambalea. Victor Langston, un hombre de negocios blanco y presumido, se encuentra magullado mientras agarra una tarjeta de embarque rota. Con un traje impecable sigue sonriendo como si lo fuera, aunque sus ojos delatan un destello de miedo. Los pasajeros hablan de una escena en pleno vuelo. Lo que comenzó como un insulto sarcástico, explotó en una experiencia brutal. Marcus apenas sobrevivió, desenmascarando una verdad que dejará a Víctor con una sombra para siempre. ¿Qué sucedió realmente allí arriba? Antes de sumergirnos, déjanos saber desde dónde estás mirando si estás de pie. Justicia contra el prejuicio. Dale me gusta y suscríbete para más historias apasionantes como, en esta ocasión, el sol de la tarde brillaba sobre el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, proyectando largas sombras sobre una terminal extensa, donde los viajeros se apresuraban a pasar por las filas de seguridad y se dirigían hacia las puertas con la urgencia de una ciudad que nunca se detuvo. Marcus Tate, un hombre negro fibroso de unos 35 años con una intensidad tranquila grabada en las características, navegaron por el caos con paso firme con su desgastada chaqueta de cuero. Colgaba suelto sobre una camiseta gris, descolorida combinada con jeans oscuros que tenían las tenues manchas de aceite, de motor de años. Pasado bajo el capó de los coches, en su mano izquierda sostenía una tarjeta de embarque de primera clase. La tinta crujiente contra el papel, un pequeño triunfo que había ganado después de años de esfuerzo como mecánico convertido en empresario. Para el propietario, esto no fue solo un vuelo a Miami, fue un hito,
Un momento raro. Sentarse entre la élite a la que se había abierto camino hasta unirse, y llevaba ese orgullo en la postura de sus hombros mientras al acercarse a la puerta B12, el zumbido de la terminal se desvaneció en un zumbido sordo a medida que avanzaba. Le entregó su pase a la gente de la puerta, una joven con una cola de caballo apretada, que le dedicó una rápida sonrisa antes de saludar. Él, a través de él, subió al puente de embarque, el aire fresco le golpeó la cara, y por un fugaz segundo se dejó llevar. Me imaginé hundiéndome en ese lujoso asiento de primera clase, con una bebida fría en la mano. El mundo de abajo se encogía, pero esa pieza se rompió en el momento en que Victor Langston entró en escena. Victor, una imponente figura de unos 40 años, arrasó. Entró en la zona de la puerta como si fuera suyo, con su traje gris a medida, abrazando su amplia figura con la precisión de un hombre que no escatimó en gastos en cuanto a apariencias. Su cabello entrecano estaba peinado hacia atrás y un reloj de oro brillaba en su muñeca, captando la luz fluorescente mientras arrastraba una elegante maleta con ruedas detrás de él, un magnate inmobiliario con una reputación de arrasar con todo lo que se cruzaba en su camino. Víctor prosperó gracias al poder que tenía. La riqueza le otorgaba y la primera clase no era solo un beneficio, era su derecho de nacimiento. Vio a Marcus adelante en el embarque. Entrecerró los ojos al ver la chaqueta, los vaqueros, las zapatillas desgastadas en las puntas, y sus labios se curvaron en una mueca. Una leve mueca de desprecio. Un reflejo perfeccionado por años de evaluar a cualquiera que no encajara en su molde. De éxito cuando el agente de la puerta llamó a los pasajeros de primera clase. Víctor pasó junto a una apresurado madre, haciendo malabarismos con 2 niños, sus zapatos de cuero pulido resonando contra las baldosas con un ritmo que gritaba. Derecho llegó al jet bridge justo cuando Marcus subió a bordo y su mirada se fijó en la parte trasera de esa chaqueta de cuero como una depredador marcando presa. Dentro de la cabina Marcus encontró su asiento, tosa justo al lado de la ventana y se deslizó en él, con una exhalación silenciosa. El cojín de cuero se amoldaba a su figura, un austero contrastaba con los duros bancos de su taller de automóviles, en Chicago, y apoyó las manos en los apoyabrazos, dejando pasar el momento. Había construido su cadena de talleres de reparación desde un solo garaje hasta convertirse en un negocio próspero con 15 sucursales. A pesar del sudor y las noches sin dormir, este asiento fue su recompensa y no fue a punto de dejar que alguien atenuara ese brillo. Miró por la ventana hacia la pista, donde los manipuladores de equipaje lanzan las maletas a los carros bajo el calor del final del verano, y sus chalecos naranjas brillan al sol. Los motores del avión zumbaron débilmente, un estruendo bajo que vibró a través del suelo y por un breve instante sintió entonces, intocable. Víctor Langston se sentó en el asiento del pasillo junto a él en 2B. Con un golpe sordo devolvió a Marcus a la realidad. La maleta de Víctor cayó ruidosamente en el compartimento superior, metida con un gruñido y se ajustó la chaqueta del traje antes de hundirse en la silla, sus rodillas rozando el borde del espacio de Marcus. El aire entre ellos se espesó instantáneamente y se cargó con una fricción tácita, cuando los agudos ojos azules de Víctor se posaron en ellos. Marcus nuevamente se detiene, en los puños deshilachados, de sus mangas se encorvan hasta aquí. La voz de Víctor atravesó el ruido de la cabina lo suficientemente fuerte como para hacer girar algunas cabezas en las filas detrás de ellos. Su tono goteaba con burla cada palabra revestida de una melosa condescendencia que hizo que la mandíbula de Marcus se apretara. Una mujer con un blazer rojo. La mujer de la fila de atrás levantó la vista de su revista y levantó ligeramente las cejas mientras un anciano con barba plateada al otro lado del pasillo. Marcus fingió no escuchar aunque sus dedos se detuvieron en la pantalla de su teléfono. Mantuvo su mirada hacia adelante fija en el asiento. De vuelta frente a él, la tarjeta de seguridad guardada cuidadosamente en su bolsillo. Trató con tipos como este antes de inflarse. Trajes que pensaban que el dinero les daba el derecho a juzgar, y había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio era su arma más afilada. Pero Víctor no era del tipo que dejaba pasar el silencio. Se inclinó hacia atrás y cruzó una pierna. Sobre el otro su mastica colgando en la línea de visión de Marcus, y dejó escapar un sonido bajo risa que calificó como papel de lija.
Supongo que están dejando entrar a cualquiera en primera clase en estos días. Agregó, la voz sonaba con el volumen justo para asegurar que el golpe diera en el blanco. Marcus se movió en su asiento y giró la cabeza lo suficiente para... Encontró la mirada de Víctor. El rostro del hombre era todo líneas duras y arrogancia, una sonrisa burlona tirando de la comisura de su boca, como si ya hubiera ganado algún juego al que Marcus no había accedido a jugar. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, mientras la tripulación se preparaba para el despegue, proyectando sobre los rasgos de Víctor un brillo severo que hacía que su presunción fuera aún mayor, más pronunciado. Marcus podía sentir el peso de esas palabras, la suposición de que él no le parecía que su presencia allí fuera algún tipo de fallo en el sistema. Sus dedos se curvaron alrededor del apoyabrazos. El cuero crujió bajo su agarre, pero mantuvo la voz firme cuando finalmente habló. «Pagué por este asiento igual que tú», dijo cada sílaba concisa y deliberada, sus ojos oscuros sosteniendo a Víctor sin pestañear. No fue un desafío, todavía no, solo un hecho al descubierto, sino la sonrisa burlona de Víctor. Vaciló por una fracción de segundo. Una grieta en su armadura desapareció tan rápido como apareció. Los motores rugieron al cobrar vida, ahogando el parloteo de la cabina mientras el avión rodaba hacia la pista. La vibración resonaba en el interior de Marcus. Huesos Víctor ajustó sus gemelos, el oro volvió a brillar, y se inclinó más cerca su codo invadiendo el apoyabrazos compartido, como si estuviera reclamando algo. «Claro que sí», murmuró, ahora en voz baja. Destinado solo para Marcus, aunque el veneno en él era inconfundible, los estándares están cayendo. Aunque solía ser posible distinguir quién pertenecía aquí, volvió a mirar el atuendo de Marcus y se detuvo en la chaqueta como si fuera una ofensa personal, y luego giró la cabeza para mirar hacia el pasillo desestimando a Marcus como si no era más que una mancha en su mundo pulido. Marcus sintió el calor subir por su pecho, una quemadura familiar. Lo había aplastado 1000 veces antes, pero se lo tragó y dejó que su mirada volviera a la ventana del avión. Se tambaleó hacia adelante, ganando velocidad, y el horizonte de Chicago se desdibujó en rayas grises y doradas mientras despegaban. Subiendo al cielo, Víctor sacó una tableta delgada de su maletín. La pantalla se iluminó con gráficos de acciones y correos electrónicos, y comenzó a escribir con el enfoque de un hombre que vivía para el control. Marcus lo observó por el rabillo del ojo, notando la forma en que sus dedos se movían con practicada precisión. Murmuró para sí mismo sobre acuerdos y márgenes como si el resto del mundo fuera solo ruido de fondo. La cabina se acomodó, en un murmullo de conversaciones tranquilas y el tintineo de vasos mientras los auxiliares de vuelo comenzaban sus rondas, pero el espacio entre Marcus y Víctor crujió con algo más agudo, algo vivo. Marcus apoyó la cabeza contra la ventana. El frío cristal lo enraizaba y dejó que su mente se dirigiera a Miami, a la reunión con un proveedor que podría impulsar su negocio aún más. No estaba allí para demostrarle algo a este tipo, se dijo a sí mismo, pero las palabras de Víctor persistieron. Una astilla debajo de su piel, y cuando el avión se niveló a 35,000 pies, Marcus supo esto no había terminado. El tipo a su lado no era solo grosero, era una chispa esperando combustible, y Marcus se estaba hundiendo. Sintiendo que el fuego ya comenzaba a prender, afuera las nubes se extendían infinitas y blancas, un mar de algodón, escondido la extensión del medio oeste abajo, pero en el interior el aire se sentía denso como una tormenta, formándose en una botella. La presencia de Víctor fue una espera, un desafío que Marcus no había pedido, y las horas que se avecinaban se extendían como un guante para el asistente de vuelo. Se acercó con un carrito, sus tacones resonando suavemente contra la alfombra, y le ofreció a Marcus una sonrisa que parecía un salvavidas en la tensión. Víctor apenas levantó la vista, pero sus dedos se detuvieron en la tableta, inclinando la cabeza lo suficiente para mantenga a Marcus en su visión periférica. El juego había comenzado si Marcus lo quisiera o no, y mientras el avión cruzaba el cielo, las primeras semillas de un enfrentamiento echaron raíces. Tranquilo pero innegable en los lujosos confines de la primera clase, la aeronave cortó el cielo a 35,000 pies,
El zumbido de los motores tenían un pulso constante bajo el parloteo de la cabina de primera clase, pero el aire entre Marcus Tate y Victor Langston crujió con algo mucho menos sereno. Marcus estaba sentado rígido junto a la ventana, con los nudillos blancos alrededor del apoyabrazos, mientras miraba la interminable extensión de nubes, cuyos bordes esponjosos brillaban dorados en la luz del día que se desvanecía. Había esperado que ignorar el golpe anterior de Víctor matara la tensión, pero el tipo era como un perro con un hueso royendo. La presencia de Marcus como si fuera una afrenta personal. Víctor se recostó en el asiento del pasillo. Su tableta estaba apoyada sobre su rodilla, y se desplazaba por los correos electrónicos con un movimiento rápido de su dedo. Pero sus ojos seguían moviéndose rápidamente, mirando de lado a Marcus como si fuera un peón en un tablero de ajedrez. Era dueño de las luces de la cabina que zumbaban débilmente en lo alto, proyectando una luz aguda. Las sombras cruzaron el rostro angular de Víctor y Marcus pudo sentir el peso de esa mirada de la puerta, el atrevimiento tácito para reaccionar. ¿Cómo cuánto tiempo pudo este tipo seguir pinchando antes de que algo se rompiera? Víctor se aclaró la garganta con un ruido teatral y fuerte, suficiente para hacer que la mujer del blazer rojo 2 filas atrás volviera a mirar su revista, frunciendo los labios como si olió que se avecinaban problemas. Así que empezó a hablar con una voz fingida y llena de curiosidad. Eso no coincidía con la mueca que tiraba de su boca. ¿Cómo puedes conseguir una semilla aquí? Sorteo benéfico de lotería se inclinó más cerca. Su codo agarró el apoyabrazos por completo, y ahora su gemelo dorado brillando como una burla. Marcus giró la cabeza lentamente y se encontró con la mirada de Víctor. Vio el desafío allí, la suposición de que no podía pertenecer al hombre mayor con la barba plateada. El pasillo se movió. Su teléfono se olvidó. Las orejas se aguzaron esperando la respuesta. Marcus respiró hondo para calmar el calor que subía en su pecho y mantuvo su tono, incluso afilado como una cuchilla. Soy dueño de una cadena de talleres de reparación de automóviles 15. Lugares lo construyeron de la nada, así es como las palabras aterrizaron como un silencio, un trueno. Y por una fracción de segundo la sonrisa de Víctor congeló sus ojos entrecerrándose. Como si recalculara su presa, Marcus sostuvo su mirada firme, dejando que la verdad calara en él. No fue una casualidad. Un ganador de una rifa que se había topado en primera clase, se lo había ganado todo a lo largo de años de nudillos rotos y noches de insomnio. Un solo garaje se convirtió en un imperio que se extendía por el lado sur de Chicago, y más allá, la mandíbula de Víctor se movió como un músculo saltando bajo su piel, pero luego soltó una risa corta y áspera rompiendo el momento. «Oh, eso es rico», dijo su voz goteando veneno ahora, folletos de acción afirmativa, hay que amarlos. El gobierno apoya a los menos afortunados, hizo un gesto de desdén con la mano. Como si el éxito de Marcus fuera un truco barato y no un esfuerzo, la mujer del blazer hizo una mueca. Mirándolo con una mezcla de lástima e inquietud, el hombre de barba plateada tosió escondiendo una sonrisa burlona detrás de su puño. El pulso de Marcus empezó a latir con fuerza en sus oídos, pero se echó hacia atrás. Cruzó sus brazos sobre su pecho, su chaqueta de cuero crujiendo suavemente. No estaba dispuesto a dejarlo. Este tipo lo incitó a una pelea a gritos a 35,000 pies de altura, pero aún no lo hice. Consigue limosnas, dijo en voz baja, cortando el sujetador de Víctor como un alambre. Construí mi vida, ¿qué hiciste? Heredar la pregunta colgaba allí bruscamente, y cambiando deliberadamente el guión, el rostro de Víctor se sonrojó de un rojo manchado subiendo por su cuello y Marcus captó el destello de algo crudo en sus ojos. Vergüenza tal vez o rabia. Si Marcus hubiera tocado una fibra sensible, ¿podría este elegante traje? En realidad, un mecánico con una chaqueta destartalada lo dejó perplejo. Víctor abrió la boca. Luego la cerró de golpe y apretó los dedos alrededor de su tableta hasta que la pantalla se atenuó por inactividad, antes de que el silencio podría extenderse demasiado. Una azafata se acercó a ella, haciendo clic en los tacones contra la alfombra, empujando un carrito. Cargada de bebidas y bocadillos, tenía 20 y tantos años, cabello rubio recogido en un moño elegante, y una etiqueta con su nombre que decía Kelly, en letras negritas. Se detuvo en su fila y su sonrisa se iluminó mientras miraba a Marcus. Primero,
Buenas tardes, señor Tate, dijo con un tono cálido, casi familiar, como si me informaron sobre él antes del despegue. ¿Puedo traerte algo? Agua. Algo. El más fuerte Marcus parpadeó, sorprendido por el respeto en su voz y la forma en que ella se detuvo en su nombre y sacudió la cabeza ofreciendo una pequeña sonrisa. De vuelta, solo agua. Gracias, asintió vertiéndola con gracia practicada, y le entregó el vaso. Sus dedos rozando los de él por una fracción de segundo. Víctor levantó la cabeza de golpe, frunciendo el ceño mientras observaba The Exchange. ¿Por qué era tan amable con este tipo? ¿Qué sabía ella que él no? Kelly se giró hacia Víctor y su sonrisa se enfrió un poco. Profesional pero cortante. ¿Y usted, señor Víctor?, murmuró pidiendo un whisky con la mirada fija en Marcus, que bebía un sorbo de agua y miraba fijamente por la ventana. Ventana de nuevo fingiendo no notar el escrutinio que la asistente se movía en su carrito, traqueteando por el pasillo, pero la confusión de Víctor persistía como una nube de tormenta que se acumulaba detrás de su mirada. El señor Tate imitó en voz baja, lo suficientemente alto como para que Marcus escuchara su tono teñido de burla. ¿Qué es eso? ¿Sobre sobornar a la tripulación o algo así? Marcus no mordió el anzuelo manteniendo su enfoque en las nubes, pero la excavación picó otro golpe a su derecho de estar aquí. Víctor no había terminado, aunque se inclinó hacia adelante. Su voz se alzó de nuevo, llevando al otro lado de la cabina. Estoy totalmente a favor de que la gente experimente un poco de lujo, dijo señalando la chaqueta de Marcus con un movimiento de muñeca. No todo el mundo está acostumbrado, ya sabes. Hace que las cosas se sientan. Los pasajeros cercanos se alejaron nuevamente, y la mujer en el blazer enterró su rostro. Más profundamente en su revista, el hombre de barba plateada golpeaba su teléfono como si no hubiera escuchado una palabra, pero Marcus lo captó. Las miradas, la incomodidad, ondulando a través de la cabina como una piedra arrojada en aguas tranquilas. Las palabras de Víctor no fueron solo para él, eran una actuación, una humillación pública. Para Marcus como un forastero, ¿hasta dónde llegaría este tipo? Sentí que Superior Marcus dejó el vaso de agua en la bandeja, que tintineó suavemente, y se giró para encarar a Víctor con toda su fuerza. Ojos oscuros ardiendo con un fuego silencioso. Lo diferente no siempre es algo malo, dijo con voz firme, haciendo eco deliberadamente de la calma antes de un tormenta. Tal vez eres tú el que está fuera de lugar. Aquí. Víctor parpadeó inclinándose hacia atrás, un poco sorprendido por el empujón. Su sonrisa regresó, pero ahora era más apretada, menos segura, como una máscara. El resbaladizo Marcus había asestado un golpe no con los puños sino con palabras exponiendo las grietas en la pulida fachada de Víctor. El ego del chico era un castillo de naipes y Marcus acababa de tirar de él. En el fondo, lo dejaría pasar Víctor o lo doblaría con más fuerza antes de poder responder a Kelly. Reapareció ofreciendo un cálido asentimiento a Marcus, mientras pasaba su mirada fija en Víctor con un dejo de cansancio. Su rostro se oscureció. Sus dedos tamborileaban sobre su tableta, y Marcus supo que este no era el final, si acaso era la chispa, encendiendo una mecha y la explosión estaba por venir. Hola espectadores, ¿qué piensan? Comentario número 1 si estás animando a Marcus por mantenerse firme contra este idiota, o el número 2 si piensas que Víctor está demasiado perdido para aprender algo. Dale me gusta si estás alentando a que la justicia golpee fuerte y aplaste eso. Botón de suscripción para estar al tanto de cada giro de este viaje salvaje. Marcus había trazado una línea, y el orgullo de Víctor no lo dejó sin respuesta. La cabina vibraba con una tensión que se podía saborear, un enfrentamiento elaborando cerveza a 35,000 pies de altura. ¿Quién rompería? Primero al hombre que había construido todo, desde rasguño, o el que pensó que la riqueza lo hacía intocable. ¿Qué pasa cuando un tipo como Víctor es llamado, y el avión está mirando? Quédense ahí porque el siguiente movimiento está a punto de poner este vuelo patas arriba. La cabina zumbaba con el zumbido constante de los motores, mientras el avión volaba a 35,000 pies, cortando un cielo que ahora se oscurecía. Crepúsculo. Las nubes fuera de la ventana de Marcus Tate se tiñeron de vetas púrpuras y naranjas. Marcus se sentó rígidamente en su asiento, el regusto de su último intercambio con Víctor Langston aún amargo en su lengua.
Había aterrizado un sólido golpeo llamando al privilegio de Víctor, con una precisión que dejó el rostro del empresario enrojecido y su sonrisa temblorosa, pero en la victoria se sentía frágil como un parabrisas roto que se mantiene unido antes del siguiente golpe. Marcus se frotó el pulgar a lo largo del borde de su vaso de agua, la condensación fresca contra su piel, y trató de concentrarse en el horizonte dispuesto. Vuelo pasó sin otra chispa, pero Víctor no era del tipo que dejaba que un moretón en su ego sanara en silencio. Marcus podía sentirlo en la forma en que el aire se movía cuando los agudos ojos azules de Víctor se dirigieron hacia él, calculando la espera. Al abrir, Víctor se sentó encorvado en el asiento del pasillo con su tableta olvidada en su regazo. La pantalla se oscureció, mientras tamborileaba con los dedos contra el apoyabrazos con un ritmo inquieto. Su mandíbula trabajaba en silencio, masticando las palabras de Marcus. ¿Qué heredaste? La pregunta se había enterrado bajo su piel. Era una astilla que no podía sacar y su escozor alimentaba una rabia latente que había pasado décadas construyendo. Imperio revende propiedades aplastando a los competidores y nadie con una chaqueta. Gracienta se atrevió a insinuar que todo fue entregado. Los labios de Víctor se curvaron en una delgada y peligrosa sonrisa cuando una idea echó raíces. Necesitaba darle la vuelta a esto para ponerlo en su lugar. Marcus regresó a su lugar y supo exactamente cómo su mano se deslizó en la suya. Los dedos del bolsillo del traje se cierran alrededor de un billete crujiente de $50. El papel suave contra con la palma de la mano. Miró alrededor de la cabina y observó a los pasajeros cerca de la mujer. Con el blazer rojo dormitando con su revista Spade sobre el pecho, el hombre de barba plateada absorto en una auriculares de podcast colgando. Nadie los estaba mirando muy de cerca. Perfectos. Marcus sintió el peso del vuelo alargándose durante minutos que se extendían hasta la eternidad mientras la presencia de Víctor se acercaba. A su lado necesitaba un respiro, un momento para respirar lejos del tipo asfixiante, con arrogancia. Se desabrochó el cinturón de seguridad con un suave clic, un sonido apenas audible por encima de los motores, y se puso de pie, estirando las piernas mientras pasaba junto a Víctor hacia el baño en la parte delantera de la cabaña. Víctor no levantó la vista. La cabeza se inclinó hacia abajo como si estuviera perdido en sus pensamientos, pero en el segundo en que Marcus se dio la vuelta, su mano se movió rápida como una serpiente. Me incliné sobre la pequeña bolsa de lona de Marcus, que estaba abierta y guardada debajo del asiento delantero, y deslicé los $50 dentro, acomodándolos. Entre una camisa de repuesto y un cuaderno, cerró la cremallera suave y silenciosamente. Luego se enderezó y su sonrisa volvió por completo. Fuerza mientras se reclinaba como si nada hubiera pasado. Marcus desapareció detrás de la cortina que separaba la primera clase de The Gala y no se dio cuenta de la trampa que se estaba preparando cuando Marcus regresó, deslizándose hacia su asiento de ventana con un gruñido silencioso. Víctor estaba listo. Esperó un momento, dejó que Marcus se acomodara y luego levantó la voz aguda y autoritaria, cortante. A través del murmullo bajo de la cabina, «Disculpe», llamó agitando una mano hacia Kelly, la azafata que estaba apilando vasos vacíos en su carrito. Unas cuantas rows atrás, giró su sonrisa, vacilando al captar el filo de su tono y corriendo sobre sus talones haciendo clic más rápido. «Ahora sí, señor», preguntó deteniéndose junto a Víctor. Sus ojos se dirigieron brevemente a Marcus con un destello de preocupación. Víctor se inclinó hacia adelante y su voz, bajando a un susurro que aún se escuchaba en el escenario, asegurando que los pasajeros cercanos pudieran escuchar cada palabra. «Creo que hay un problema aquí. Este tipo», señaló con el pulgar a Marcus, «y acaba de robar $50 de mi billetera mientras estaba distraída». La cabeza de Marcus se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron cuando la acusación lo golpeó como un rayo, una bofetada, lo que dijo su voz baja pero firme. La incredulidad se filtraba. A través de ella Víctor apretó en su rostro una máscara de indignación, justa aunque sus ojos brillaban con algo más oscuro. «Lo vi, jugando con su bolso justo después de comprobar que mi dinero de bolsillo se ha ido». «Haz los cálculos». La mujer del blazer rojo se agitó, parpadeó y despertó. Su mirada se movió entre los dos hombres mientras el hombre de barba plateada se sacaba un auricular. Kelly frunció el ceño y dudó, sus manos flotando sobre el carro claramente desgarrado.
Ella había visto el comportamiento tranquilo de Marcus antes, sintió su tranquila dignidad. Pero la confianza de Víctor, su elegante traje y la autoridad en su voz tenían un peso que ella no podía soportar. «Ignore, señor. Esa es una afirmación seria», dijo ella con tono cauteloso mirando a Marcus. «¿Estás seguro?» Víctor espetó cruzando los brazos con su reloj de oro. «Vuelve a captar la luz. Quiero que revisen su bolso ahora». Marcus se inclinó hacia adelante. Con su ira acelerada, le ardía mientras miraba fijamente a Víctor. «Eso es mentira», dijo su voz subiendo lo suficiente para dibujar más escaleras. «No toqué tu maldita billetera». Pero Víctor solo se encogió de hombros, haciéndose el interesante, su sonrisa apenas oculta. «Pruébalo», dijo asintiendo hacia la bolsa de lona. Kelly se mordió el labio y se puso las manos, temblando ligeramente mientras miraba a Marcus disculpándose, pero acorralado al señor Tate. «Lo siento, pero tengo que comprobar el protocolo». Marcus apretó los puños. Clavó las uñas en las palmas de las manos, pero asintió empujando la bolsa hacia ella con un movimiento brusco. «Adelante, no la encontrarás». Kelly se arrodilló, abrió la cremallera de la bolsa con dedos cuidadosos y rebuscó en ella. Su movimiento era lento como si esperaba no tener nada, pero entonces su mano se detuvo y sacó los $50. Bill lo sostuvo con un vino. La cabina quedó en silencio. El aire estaba cargado de juicio cuando los ojos se volvieron hacia Marcus. La mujer del blazer jadeó suavemente agarrando su revista con más fuerza. Mientras el hombre de barba plateada murmuraba algo típico en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que Marcus lo oyera, Víctor se recostó. Sonrisa burlona rompiéndose en una mueca completa ahora triunfante. «Te lo dijo», dijo su voz suave como la seda. «Supongo que algunas personas no pueden ayudarse a sí mismos». Marcus miró la factura. Su mente corría. Las piezas encajaban demasiado tarde. No la había tomado. Él nunca había visto la billetera de Víctor. Esto era una trampa, y él había entrado directamente en ella. «Espera», dijo Marcus de pie. A mitad de camino, su voz aguda ahora cortando los murmullos que plantó que yo no toqué nada, pero el daño ya estaba hecho. Los rostros de los pasajeros se endurecieron. Los susurros se hacían cada vez más fuertes. Un coro de dudas y desdén. Kelly se quedó agarrando el billete. Sus ojos se movían entre Marcus y Víctor. «Tendré que informar esto», dijo con voz pequeña y disculpándose. «Señor Tate, necesito tu identificación. Seguridad se encargará cuando aterricemos». El estómago de Marcus dio un vuelco. Un sudor frío le picaba la piel mientras sacaba su billetera del bolsillo y le entregaba su licencia de conducir con un mano que no temblaba aunque por dentro estaba. Furioso, Víctor observó su sonrisa ensanchándose saboreando el momento, mientras Kelly tomaba la identificación y garabateaba algo en un bloc de notas. Su bolígrafo rascaba como una muerte. «Clavo, eso es ridículo», dijo Marcus. Dijo con su voz firme pero cargada de furia, creyéndole a él antes que a mí, por lo que su traje Kelly se estremeció, evitando su. La miró y dio un paso atrás agarrando la identificación como si le quemara. «No es mi decisión», murmuró mientras se retiraba por el pasillo hacia la cocina, dejando a Marcus expuesto bajo el peso de una docena de escaleras acusadoras. Víctor rió entre dientes con aire de suficiencia mientras se ajustaba los gemelos con un gesto elegante. Se quedó en el autobús. Murmuró solo para Marcus, su voz goteaba veneno. «Esto es lo que pasa cuando llegas demasiado alto». La mujer del blazer meneó la cabeza y le susurró a su compañera de asiento mientras el hombre de barba plateada se volvió a colocar el auricular y despidió a Marcus por completo. Marcus se hundió en su asiento. Su respiración era superficial. Su mente daba vueltas. Había ganado antes. Apagó a Víctor. Con unas palabras cortantes, pero ahora, que la victoria era Ashel 50 en su bolsa. Los pasajeros miran con recelo la tripulación y todo se acumula como ladrillos aplastándose. El orgullo que había llevado en este vuelo se le había escapado. Se quedó mirando el billete, que Kelly aún agarraba en su mano mientras ella desaparecía, detrás de él. La cortina, sabiendo que no se trataba solo de dinero, se trataba de poder sobre Víctor. Necesitaba demostrar que Marcus no pertenecía al lugar y que había jugado a la perfección en el avión. Se sacudió ligeramente una bolsa de
Turbulencia que sacudió los compartimentos superiores, y Marcus agarró el apoyabrazos con los nudillos, blanqueando. De nuevo no era un ladrón, pero lo habían convertido en uno, y aterrizando en Miami estaba empezando a sentir que estaba cayendo en una trampa. Víctor había cambiado el guión y Marcus era el que sangraba por ello ahora. La cabina de primera clase a 35.000 pies se sentía como una olla a presión, el aire cargado de sospecha mientras el avión trazaba su curso. Camino a través del cielo nocturno hacia Miami, Marcus Tate estaba sentado pegado al asiento de su ventana, con el pecho apretado por el peso de la mentira de Victor Langston, presionándolo como una losa de concreto. El billete de 50 Kelly había sacado de su bolso de mano, el que todavía colgaba en su mano mientras desaparecía detrás de la cortina de la cocina, dejando a Marcus solo bajo un foco de miradas y susurros. Su licencia de conducir había desaparecido. Lo metió en su bloc de notas y con él se fue el último vestigio de dignidad que había llevado en este vuelo. Miró las nubes. Fuera de sus bordes, ahora tragados por la oscuridad, un tenue brillo de luz de luna rebotando en sus picos. Pero la vista no se ofreció escape de la tormenta que se avecinaba dentro de la cabaña. Víctor descansaba junto a él, su victoria grabada en la perezosa extensión de sus piernas, su zapato lustrado golpeando un ritmo lento y provocador contra él. La noticia del robo se extendió rápidamente, extendiéndose por las filas como un reguero de pólvora. A través de la hierba seca, la mujer del blazer rojo, ahora completamente despierta, se inclinó sobre el pasillo hacia su compañero de asiento, un hombre calvo con un camisa de golf, su voz un silencioso zumbido de indignación. «¿Puedes creerlo ahora mismo? Primera clase», dijo. Sus ojos se clavaron en Marcus con una mezcla de desprecio y miedo. Apretando su bolso con más fuerza como si fuera a abalanzarse sobre él, el hombre de barba plateada que estaba frente a ellos olvidó el auricular del podcast y le lanzó a Marcus una mirada que podría haber cuajado la leche. Sus labios se curvaron mientras murmuró, típico, lo suficientemente fuerte como para picar. Marcus captó la palabra. Sintió que se alojaba en sus entrañas. Eran como un trozo de cristal, pero mantuvo su rostro quieto, su mandíbula cerrada, negándose a darles la reacción que ellos querían. Quería que Víctor se empapara de su sonrisa, que se ensanchaba mientras se inclinaba hacia atrás con los brazos cruzados. Sobre su pecho, con su reloj de oro brillando como un trofeo, inclinó la cabeza hacia la pareja que estaba en la fila delante de él. Jubilados y polos pastel a juego que habían estado bebiendo vino antes del drama, se desplegó. «Ustedes vean», que dijo con voz suave invitándolos a su triunfo. «Supongo que nunca sabes con quién estás sentado estos días». La mujer giró su cabello plateado captando la luz y le ofreció a Víctor un fuerte asentimiento de aprobación. Sus ojos se deslizaron más allá de Marcus como si fuera invisible. Su esposo rió entre dientes. Su vaso en un brindis simulado. «Menos mal que lo atrapaste», dijo con un tono goteando. Con camaradería, Víctor sonrió disfrutando de su aprobación y le lanzó a Marcus una mirada de reojo. Sus ojos brillaban con un depredador glee. Marcus se movió en su asiento, el cuero crujiendo bajo él, con las manos apretadas en puños sobre su regazo. Quería ponerse de pie para gritar que era una trampa, que Víctor había plantado el dinero. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, ahogadas por la comprensión de que allí nadie le creería. La cabaña se había vuelto loca. Los pasajeros se enfrentan a una galería de juicios, sus susurros tejiendo una narrativa que no pudo deshacer. Él atrapó un destello de movimiento cuando una adolescente, 3 filas atrás, se asomó por encima de su asiento con su teléfono apuntando sutilmente hacia él, mientras lo filmaba o tomara una foto. Con sus labios fruncidos en una sonrisa burlona, el chico, a su lado un chico flacucho con una sudadera, con capucha, se inclinó y susurró algo que la hizo reír. Sus ojos se dirigieron a Marcus como si él fuera el entretenimiento de la noche hizo que el calor en su pecho se encendiera con una mezcla de rabia y vergüenza. Pero lo obligó a bajar, mirando la bandeja que tenía frente a él. Su superficie estaba rayada y opaca. Kelly reapareció. La galera, sus pasos más lentos, ahora su rostro era una máscara de incomodidad mientras se acercaba a su fila. Sostenía la identificación de Marcus. Entre sus dedos metieron su bloc de notas bajo él brazo y se detuvieron justo antes de llegar a Víctor, evitando
La mirada de Marcus, señor Tate, dijo con voz entrecortada, profesional muy lejos de la calidez que había mostrado antes. He informado de esto a el capitán de seguridad. Nos recibirá cuando aterricemos. Hasta entonces, por favor, compórtense según las palabras. Aterrizó como una bofetada fuerte y fría, y la cabeza de Marcus se levantó bruscamente. Sus ojos se clavaron en los de ella. Repitió su voz.